La estatua de María. En los difusos recuerdos de mi infancia, uno de los destellos más claros y vibrantes es mi regular peregrinaje a la iglesia del barrio, ese viejo bastión de fe en el corazón de la ciudad donde crecí. En aquel entonces, la parroquia era el epicentro de mi mundo espiritual y social, un lugar imbuido de una solemnidad casi palpable. Han transcurrido casi 50 años desde aquellas jornadas, pero hay un episodio que aún resuena con la fuerza de un trueno en un cielo claro. La controversia surgió alrededor de una estatua de la Virgen María situada en una pequeña capilla adyacente a la iglesia principal. Se decía que, bajo el manto de la noche, esta imagen lloraba lágrimas de sangre. Este fenómeno, por supuesto, atrajo la atención no solo de los fieles locales, sino también de curiosos y escépticos de lugares lejanos. Yo, aunque joven e impresionable, sentía una mezcla de miedo y fascinación que me impulsaba a descubrir la verdad detrás de esos supuestos milagros. Una noche de aquel otoño, mi corazón juvenil fue presa de una audacia que superaba con creces cualquier atisbo de prudencia que pudiera haber albergado. Impulsado por las historias que susurraban los ancianos bajo el crepúsculo y los rumores que los niños intercambiaban con ojos bien abiertos de asombro, decidí que debía ver por mí mismo lo que ocurría en la capilla después del ocaso. La decisión estaba tomada. Me infiltraría en la sagrada edificación para descubrir la verdad tras las lágrimas de sangre de la Virgen María. A medida que me aproximaba a la capilla, el mundo parecía sumirse en un silencio aún más profundo, como si la misma noche contuviera la respiración. Las sombras se alargaban, fundiéndose unas con otras, creando un tapiz oscuro solo roto por el suave parpadeo de alguna estrella lejana. Cada paso que daba sobre el camino empedrado resonaba en mi mente con la intensidad de un tambor de guerra, marcando el ritmo de mi aventura furtiva. Al llegar a la capilla, el edificio se alzaba imponente bajo la luz de la luna, sus viejas piedras susurrando historias de siglos pasados. Me moví con cautela, rodeando el perímetro hasta que mis ojos encontraron lo que buscaban. Una ventana no completamente cerrada, una invitación tácita a los secretos que yacían en su interior. El marco de madera, desgastado por el tiempo y las inclemencias del clima, ofrecía el acceso perfecto para un muchacho delgado y ágil como yo. Con el corazón golpeando fuerte contra mi pecho, me aproximé a la ventana. El aire fresco de la noche me acariciaba la cara, mezclándose con el leve temblor de excitación y miedo que recorría mi cuerpo. Con manos temblorosas, toqué la madera fría y rugosa de la ventana, asegurándome de no hacer más ruido del necesario. Cada crujido de la madera sonaba como un disparo en la tranquila noche, y temía que cada pequeño ruido pudiera delatar mi presencia. Finalmente, me armé de valor, y con un suspiro que intentó ser más de alivio que de temor, me deslicé a través de la abertura. El cambio de la brisa externa a la quietud del interior fue palpable. Dentro, el aire estaba impregnado de un aroma a incienso y antigüedad, una mezcla de madera pulida y cera de vela que se adhería a las paredes como una segunda piel. Una vez dentro, me detuve un momento, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra, mientras mi corazón seguía latiendo con la fuerza de un tambor, resonando con cada eco sombrío de aquel lugar sagrado. Lo que descubrí esa noche en el corazón silente de la capilla sacudió los cimientos de todo lo que había creído sobre la fe y lo sagrado. Dentro de aquel santuario, iluminado únicamente por la luz temblorosa de unas pocas velas esparcidas, se reveló una escena que desgarró el velo de la inocencia en mis ojos juveniles. En las sombras danzantes, que jugaban macabramente en las paredes y el altar, vi al párroco, una figura que hasta ese momento había encarnado la virtud y la moral desde su elevado púlpito. Allí estaba él, sumido en actos que desafiaban toda noción de santidad que la Iglesia había intentado enseñar. Con una concentración que bordeaba la obsesión, el párroco estaba arrodillado sobre el frío suelo de piedra de la capilla, rodeado por un pentagrama crudamente dibujado. La figura estaba trazada con una precisión escalofriante en la sangre oscura y coagulada de pequeños animales, cuyos cuerpos yacían dispersos sin vida alrededor del símbolo. El aire estaba cargado con un olor metálico, un hedor a muerte y a hierro que se adhería a la garganta. En sus manos, manchadas de rojo sangre, el párroco sostenía un pequeño cuenco también lleno de la misma sustancia vital. Se movía con una deliberación ritual, casi como en trance, mientras aplicaba con sus dedos la sangre sobre los ojos cerrados de la estatua de la Virgen María. Con cada toque, las lágrimas de sangre comenzaban a formarse y a correr por las mejillas pálidas de la figura, creando la ilusión de un milagro doloroso. Aquellas lágrimas,
que tantos fieles habían venerado y ante las cuales habían orado con fervor, no eran más que una creación artificiosa, un engaño hábilmente orquestado. Ver al párroco, este hombre que había sido un pilar de rectitud para la comunidad, involucrado en tal pantomima sacra y profana al mismo tiempo, me hizo cuestionar no solo su integridad, sino toda la estructura sobre la que se sostenía mi fe. La sacralidad del lugar, antes incuestionable, se había contaminado bajo el peso de la decepción y el horror de aquellos actos oscuros y clandestinos. La estatua de la Virgen, antes un símbolo de pureza y consuelo, ahora no era más que un testigo mudo de la profanación de su propio milagro. Este descubrimiento marcó un antes y un después en mi vida, llevándome a una senda de profunda reflexión y cuestionamiento sobre las verdades que había asumido como inmutables. La revelación de la falsedad y la profanación que presencié en aquel momento ya había turbado profundamente mi sensibilidad juvenil. La imagen del párroco manipulando lo sacro en actos de simulacro profano era lo suficientemente desgarradora, pero lo que siguió a continuación traspasó los límites de lo comprensible, sumergiéndome en un abismo de terror y desconcierto. Justo cuando pensé en retirarme, incapaz de soportar más aquella visión, algo aún más extraño y aterrador comenzó a suceder. Las sombras que hasta entonces jugaban inocuamente en las paredes de la capilla, proyectadas por las llamas titilantes de las velas, empezaron a moverse con una intención propia. No eran meras ausencias de luz, sino presencias oscuras, que se retorcían y ondulaban con una vida siniestra. Estas sombras se deslizaban sobre las piedras antiguas y los adornos sacros de la capilla con una agilidad que desafiaba la naturaleza. Se retorcían en el aire, formando figuras danzantes que parecían surgir de las profundidades más oscuras de la noche. Cada movimiento era más perturbador que el anterior, adoptando formas que la mente humana apenas podía registrar sin ceder al pánico. Convergieron hacia el párroco como si fueran atraídas por alguna fuerza invisible emanada por él o por el ritual profano que había perpetrado. Las vi acumularse alrededor suyo, girando en un torbellino oscuro que se centraba en su figura aún arrodillada. El párroco pareció no notar su aproximación hasta que fue demasiado tarde. Con la boca abierta, quizás en medio de algún cántico inaudible o una invocación olvidada, las sombras se precipitaron hacia su interior. Fue un espectáculo aterrador, ver cómo las formas oscuras se fundían con su cuerpo, desapareciendo dentro de él como si su boca fuera un portal a otro mundo oscuro y sin nombre. De su garganta comenzaron a emanar sonidos que ningún ser humano debería ser capaz de producir. Eran guturales y discordantes, una cacofonía de voces que parecían no pertenecer a nuestro plano de existencia. Cada nota vibraba con el eco de algo antiguo y malévolo, llenando el espacio sagrado con una atmósfera de desesperación y miedo profundo. Paralizado por el terror, mi cuerpo se negaba a moverse, mis ojos fijos en la transformación horripilante que se desplegaba ante mí. La mente luchaba por encontrar alguna lógica, algún sentido lo que mis ojos veían, pero solo conseguía ahondar más en el misterio y el miedo que aquella noche había desatado en lo más profundo de mi ser. Era como presenciar la caída de un ángel en tiempo real, un descenso a la locura y la perdición, presidido por las sombras que ahora habitaban dentro del párroco. Antes de que mi valor se quebrara por completo y decidiera huir de aquel santuario profanado, mis ojos captaron una última imagen del párroco que permanecería conmigo como una cicatriz indeleble en mi memoria. A pesar de la aparente posesión por aquellas sombras oscuras, el párroco continuaba con su macabra ceremonia, una figura que ahora parecía más un espectro del más allá que un hombre de fe. Con las manos temblorosas y aún manchadas de la sangre inocente de los sacrificios, tomó lo que quedaba en el cuenco ceremonial. Elevó el líquido carmesí a sus labios con una reverencia enfermiza, bebiéndolo con la solemnidad con la que uno podría saborear el más fino y añejo de los vinos. El acto fue tan grotesco, tan ajeno a cualquier doctrina religiosa conocida, que mi mente apenas podía aceptar lo que veía. El terror, puro y cegador, finalmente se apoderó de mí, empujándome hacia la salida en un frenesí de miedo y confusión. Tropezando en la oscuridad, mi única guía era el deseo visceral de escapar, de alejarme lo más posible de aquella escena de horror. Las sombras de la noche, que antes parecían meros vestigios de la oscuridad, ahora susurraban con voces de amenaza. Cada paso me alejaba físicamente de la capilla, pero el peso del secreto que ahora llevaba, ese conocimiento oscuro y terrible, se aferraba a mí con garras implacables. Corrí sin mirar atrás, el eco de mis pasos en las calles vacías marcando el ritmo de una huida desesperada. No me detuve hasta que las luces de mi hogar, un faro de normalidad, aparecieron a la vista.
Aunque el refugio de mi cuarto ofrecía un contraste con la oscuridad de la capilla, el alivio fue solo superficial. La seguridad física no podía borrar las imágenes grabadas en mi mente ni aliviar la carga de lo que ahora sabía. Ahora, medio siglo después, esos momentos siguen vivos en mi recuerdo, persistentes y perturbadores como siempre. Me pregunto a menudo sobre la verdadera naturaleza de lo que presencié aquella noche. ¿Fue simplemente un hombre, el párroco, perdido en una devoción distorsionada que lo llevó por caminos de oscuridad y locura? ¿O acaso había algo más, algo inherentemente maligno enraizado en los cimientos mismos de la capilla, que se manifestaba a través de actos que desafiaban nuestra comprensión del bien y del mal? Estos recuerdos se mantienen como una sombra persistente en mi memoria, un recordatorio constante de los límites sombríos a los que puede llegar la fe cuando se entrelaza con lo oculto. A través de los años, el misterio de aquella noche no ha encontrado resolución, y las preguntas siguen sin respuesta, dejando un eco de inquietud que resuena a través del tiempo. Figuras eclesiásticas o gárgolas. Hace casi 50 años, cuando era un niño, viví una experiencia que me marcó para siempre. Mi familia, fervientemente cristiana, solía asistir todos los domingos a la misa que oficiaba mi tío, el sacerdote párroco de nuestro templo. Él era una figura central en mi vida, me enseñaba las escrituras y compartíamos muchos momentos juntos. Sin embargo, siempre había algo extrañamente prohibido en su casa, el sótano. Mi tío afirmaba que allí realizaba misas privadas, que eran aburridas y sin interés para un niño. Pero mi curiosidad era demasiado grande, y un día, aprovechando que había bajado al sótano, decidí explorar lo desconocido. Descendí las escaleras con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, cada peldaño crujía bajo mis pasos, resaltando el silencio opresivo de la casa. Al final de la escalera, una puerta entreabierta se ofrecía como la última barrera hacia lo desconocido. Empujándola con cautela, un frío aire me recibió, llevando consigo un olor a moho y antigüedad. La habitación del sótano estaba apenas iluminada por una única bombilla colgante que oscilaba ligeramente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Mis ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra antes de que pudiera verlo claramente. En el centro de la habitación, sobre un pedestal improvisado, se erguía un crucifijo. Pero no era un símbolo de fe como los que había visto sobre el altar cada domingo. Esta figura, tallada con grotescos detalles, no representaba a Jesucristo. Era una imagen distorsionada y horrorosa. Su rostro era una amalgama de rasgos animalescos y humanos, con ojos demasiado grandes que parecían seguirme con su mirada. Lo más perturbador era que la cabeza, inexplicablemente, se movía lentamente de lado a lado, como si negara lo que mis ojos veían. De su boca abierta emergían ruidos sordos, un gemido bajo y constante que parecía un lamento o una advertencia. El aire alrededor del crucifijo vibraba con una energía maligna, haciendo que la luz titilara con más intensidad. El miedo me inundó por completo, helándome hasta los huesos. Quería correr pero mis pies se negaban a moverse, clavados al suelo como si las sombras mismas me sujetaran. En un impulso de terror, mi voz escapó en un grito estridente, rompiendo el hechizo que me mantenía inmóvil. Fue entonces cuando mi tío se volteó, y el verdadero horror comenzó. En el instante en que mi grito rompió el silencio del sótano, mi tío se giró hacia mí con una rapidez que no le había visto antes. Su rostro, habitualmente sereno y amable, estaba ahora transformado por una mezcla de ira y miedo que deformaba sus rasgos. Sus ojos, normalmente calmados y llenos de sabiduría, ahora chispeaban con una intensidad que me heló la sangre. «Juancito, ¿por qué entraste? Nadie más debería estar aquí», dijo con una voz que temblaba ligeramente, revelando no solo su enfado sino también su miedo. Era evidente que había secretos en este lugar que eran demasiado peligrosos o sagrados para ser conocidos por otros, especialmente un niño. Mientras me reprendía, la figura en el crucifijo comenzó a comportarse aún más extrañamente. Emitió un sonido bajo y gutural, como si de sus fauces partiera una especie de gruñido o rezongo. El sonido era antinatural, como el crujir de madera vieja mezclado con el murmullo de voces distantes. Luego, de manera alarmante, la figura comenzó a moverse con más violencia, agitando su cabeza de un lado a otro con jerarquías bruscas, como si estuviera luchando contra cadenas invisibles. En mi pánico,
Mis ojos se desviaron brevemente hacia los alrededores y noté varios libros esparcidos sobre una mesa cercana. Algunos estaban abiertos, mostrando ilustraciones detalladas de gárgolas y otros entes mitológicos. Las imágenes, dibujadas con un detalle sorprendente, parecían saltar de las páginas, añadiendo una capa más de surrealismo y terror a la escena. Estos libros, con sus páginas amarillentas y manuscritas, parecían tratados antiguos sobre criaturas y rituales olvidados, sugiriendo que los conocimientos que mi tío poseía iban mucho más allá de las enseñanzas bíblicas convencionales. Este breve pero impactante vistazo a los secretos que mi tío guardaba en su sótano solo intensificó el terror y la confusión que sentía. Mi mente luchaba por comprender la conexión entre estas imágenes oscuras y la figura que ahora se contorsionaba violentamente frente a mí. Actuando por instinto puro, di media vuelta y corrí hacia las escaleras, desesperado por escapar de aquel sótano de pesadillas. Pero antes de que pudiera alcanzar la seguridad, un último grito de mi tío me hizo girar. La figura que habíamos dejado atrás, en un movimiento repentino y violento, se liberó de su posición estática. Extendió una mano grotescamente deformada y con una velocidad que desafiaba su apariencia rígida, golpeó a mi tío en la cabeza con una fuerza sobrenatural. El impacto fue brutal y sordo, y mi tío cayó al suelo como un muñeco de trapo, su cabeza golpeando las frías baldosas con un eco que resonó en todo el sótano. La criatura, después de su acto violento, regresó lentamente a su posición original en el crucifijo, como si nada hubiera ocurrido. El pánico me consumió mientras corría escaleras arriba, gritando por ayuda con todo el aire que mis pulmones podían expulsar. Mis gritos atravesaron la casa, rompiendo el silencio del domingo por la tarde. En segundos, que se sintieron como una eternidad, mis padres y algunos vecinos que estaban cerca se precipitaron hacia mí. Entre explicaciones entrecortadas y lágrimas, les guié de vuelta al sótano. Mi padre y dos vecinos bajaron rápidamente y encontraron a mi tío aún inconsciente, su respiración era débil y su cabeza sangraba. Con cuidado, lo levantaron entre todos, manteniendo su cuello y cabeza estabilizados, y lo subieron las escaleras. Salimos todos de la casa, mi madre corriendo delante para abrir paso y llamar a una ambulancia desde el teléfono más cercano. Juntos, en un coche, acompañamos a mi tío al hospital más cercano. Durante el trayecto, el silencio solo era interrumpido por el sonido de la sirena y los sollozos contenidos de mi madre. En el hospital, los médicos se apresuraron a atender a mi tío, llevándolo directamente a emergencias mientras nosotros esperábamos, abrumados por la incertidumbre y el miedo a perderlo. Después del incidente, cuando me encontraba en el hospital esperando noticias de la condición de mi tío, intenté explicar a mis padres y a quien quisiera escuchar lo que había visto en el sótano. Hablé de la figura grotesca en el crucifijo y de cómo se había movido y golpeado a mi tío. Sin embargo, mis relatos fueron recibidos con escepticismo. Mis padres, posiblemente debido al estrés del momento o la incredulidad inherente a la historia de un niño asustado, insistieron en que lo que había en el sótano no era más que una estatua de Jesús, quizás un poco inusual, pero nada fuera de lo común. Pese a mis persistentes ruegos para que me permitieran volver al sótano y mostrarles lo que había visto, nunca se me concedió la oportunidad. Con el tiempo, el misterio de ese día se quedó sin resolver, pero la certeza de lo que mis ojos habían presenciado permaneció conmigo. Mi tío, por su parte, permaneció en el hospital durante varios meses. Aunque eventualmente fue dado de alta, nunca se recuperó completamente, tanto física como mentalmente. La lesión que había sufrido en la cabeza le dejó secuelas que alteraron su vida de manera irrevocable. Con el tiempo, y una vez que mi tío fue incapaz de volver a su hogar, la decisión fue tomada de cerrar permanentemente el sótano. No solo se colocó una puerta robusta, sino que eventualmente se construyó una pared de concreto que selló la entrada. Pocos años después, la casa fue vendida y mi familia se desentendió del asunto. Pasaron las décadas, y la curiosidad, mezclada con una necesidad de cierre, me llevó a buscar en Google Maps el lugar que tantos recuerdos oscuros albergaba en mi memoria. Para mi sorpresa, el área donde una vez se alzó la antigua casa de mi tío ahora era un bullicioso centro comercial. La transformación del lugar me dejó un sentimiento agridulce. Por un lado, aliviado de que el sótano estuviera probablemente destruido y con él los secretos que contenía, pero por otro,
frustrado por la falta de respuestas definitivas. Aunque el lugar había cambiado completamente, el enigma de aquel sótano y lo que contenía continúa siendo una sombra en mi memoria, un misterio que probablemente nunca será resuelto. El llamado oscuro. Mi nombre es Franco, y hace muchos años descubrí que mi verdadera vocación era enfrentarme a las sombras que acechan en los rincones más oscuros de nuestra realidad. No siempre fui exorcista. De hecho, mi vida comenzó de manera bastante ordinaria. Estudié psicología en la universidad, fascinado por los misterios de la mente humana. Sin embargo, era una curiosidad distinta la que eventualmente se apoderó de mí, una que me llevaría por caminos mucho menos transitados. Todo comenzó una noche de invierno cuando recibí una llamada de urgencia de un viejo amigo de la familia. Su hija, según contaba, no era la misma. Algo oscuro y profundo había cambiado en su interior. Aunque escéptico, acudí a ayudar, pensando que podría ser algún trastorno psicológico severo. Aquella fría noche de noviembre, el silencio era cortado solo por el susurro del viento entre los árboles desnudos. Al llegar a la vieja casa de los Martínez, el aire estaba cargado de una tensión palpable, un presagio de lo desconocido. Mi amigo, al abrirme la puerta, tenía el rostro demacrado por noches de insomnio y preocupación. Me condujo en silencio a través de los oscuros pasillos hasta llegar a una pequeña habitación en el segundo piso. Allí estaba Clara, su hija de apenas 21 años, atada a la cama con gruesas correas de cuero que parecían más propias de un manicomio que de un hogar. Su cabeza giraba hacia nosotros con una lentitud antinatural, y sus ojos, completamente blancos, parecían mirar a través de mí, como si yo fuera apenas una sombra efímera. El aire en la habitación estaba frío y pesado, cargado con un olor a algo marchito o podrido. Era casi como entrar en una cripta sellada durante siglos. Clara comenzó a hablar, pero su voz no era la suya. Era un coro de voces, un enjambre siniestro de tonos y timbres que se entrelazaban en un lenguaje que mi mente luchaba por no entender. En ese instante, una fuerza invisible me oprimió el pecho, robándome el aliento, como si la misma atmósfera quisiera expulsarme de aquel lugar prohibido. El miedo primitivo se apoderó de mí, pero no pude, no quise, dejar a mi amigo solo en su desesperación. Fue entonces cuando llegó el padre Lorenzo, un sacerdote experimentado en lidiar con fenómenos paranormales, recomendado por un conocido que había enfrentado situaciones similares. Su presencia era la de un guerrero en un campo de batalla, calmado pero implacable. Inmediatamente, comenzó el rito de exorcismo, sus palabras en latín resonaban en las paredes como campanadas en la oscuridad. La lucha que siguió fue una tormenta de gritos, súplicas y amenazas proferidas por las voces que ahora controlaban a Clara. Cada palabra del padre Lorenzo parecía quemar al ente, que se retorcía y luchaba por mantener su agarre. La habitación se sacudía, libros y adornos volaban por los aires como hojas en un vendaval. Después de lo que parecieron horas, un final estrepitoso llegó como un abrupto silencio. Clara cayó exhausta, sus ojos volvieron a mostrar un vislumbre de humanidad. El padre Lorenzo, pálido y cansado, aseguró que el espíritu había sido expulsado. Aquella noche, observando a Clara dormir tranquila por primera vez en semanas, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había presenciado un reino de existencia que la ciencia no podía explicar, y ahora, no había vuelta atrás en mi nuevo camino. Me dediqué en cuerpo y alma al estudio de lo paranormal, aprendiendo técnicas de exorcismo y protección espiritual, entrenándome para enfrentar lo inexplicable. Con el tiempo, me hice un nombre, mis servicios eran solicitados desde lejanos rincones del país. Pero nada me preparó para el caso de Elisa. La llamada llegó a altas horas de la noche. Una voz temblorosa al otro lado del teléfono me habló de su hermana, poseída por lo que creían era un demonio. Sin embargo, lo que encontré en aquella desolada casa en las afueras de la ciudad fue algo para lo cual ningún estudio me había preparado. Cuando entré en la habitación donde Elisa estaba confinada, el aire estaba tenso, impregnado de una presión palpable que hacía difícil respirar. La luz parpadeante de las velas arrojaba sombras inquietantes sobre las paredes. Allí estaba Elisa, atada a los postes de una antigua cama de madera con correas gruesas que le marcaban la piel.
Sus ojos, rojos y salvajes, brillaban con un fulgor inhumano mientras una sonrisa torcida deformaba su rostro, dándole un aire grotesco y desquiciado. Al acercarme, sus labios empezaron a moverse rápidamente, emitiendo un flujo constante de palabras en un idioma que mi mente no podía reconocer pero que, de alguna manera, resonaba con un eco de antigüedad y malicia. Las voces que emanaban de ella no eran uniformes, cambiaban de tono y cadencia tan rápidamente que parecía como si un coro de entidades estuviera hablando a través de su cuerpo. Con el corazón palpitante, saqué mi crucifijo y comencé el ritual de exorcismo, recitando las oraciones con firmeza, intentando imponer algún orden al caos que se desataba frente a mí. A cada palabra del rito, Elisa reaccionaba violentamente, retorciéndose y tirando de las correas que la mantenían sujeta. Sus gritos se mezclaban con risas burlonas, y parecía como si cada símbolo sagrado y cada salpicadura de agua bendita solo sirviera para alimentar la furia de la entidad que la poseía. Rápidamente me di cuenta de que algo no estaba bien. Los símbolos sagrados, que deberían haber tenido algún efecto sobre un demonio, parecían completamente inútiles. No solo no mitigaban la situación, sino que parecían intensificar la hostilidad del espíritu dentro de ella. Las paredes de la habitación vibraban con una energía oscura, y los objetos pequeños comenzaron a levitar brevemente antes de ser arrojados con violencia contra el suelo. En ese momento, una pesada sensación de desesperación me invadió. Era evidente que no estaba lidiando con un simple demonio. Esta entidad era diferente, más antigua y más enraizada en el tejido de lo paranormal de lo que había enfrentado antes. Con cada intento fallido de calmar la situación, la certeza de mi error inicial se hacía más profunda y alarmante. En ese momento crítico, cuando las sombras danzaban furiosas alrededor de la habitación y los gritos de Elisa se entrelazaban con risas burlonas, una revelación devastadora me sacudió hasta la médula. Mientras intentaba aferrarme a algún resquicio de control, las voces se separaron claramente en 4 tonos distintos, cada uno con su propia cadencia y timbre maligno. Estas no eran meras manifestaciones demoníacas, eran entidades que precedían a nuestra propia existencia, a nuestra noción misma de bien y mal. Estas entidades se burlaban de los símbolos y oraciones que había aprendido. Mi crucifijo, que antes había sido un baluarte contra las fuerzas oscuras, ahora parecía tan trivial como un pedazo de metal sin forma. El agua bendita se evaporaba antes de siquiera tocar la piel de Elisa, consumida por el calor infernal que emanaba de su cuerpo. Cada intento de imponer un rito de exorcismo solo servía para desencadenar respuestas más violentas y caóticas. Las entidades hablaban en un coro de horrores, cada una narrando historias de eras tan antiguas que ningún texto sagrado las había registrado jamás. Sus palabras eran como espinas, perforando la barrera entre lo conocido y lo insondable. Me di cuenta de que no enfrentaba a seres atados a las leyes de nuestro cosmos o a los dogmas de nuestras religiones. Estos eran seres que existían más allá de los confines de nuestra creación. A medida que continuaban manifestándose, la atmósfera en la habitación se tornaba cada vez más pesada, cargada con una energía primordial y destructiva. El aire se saturaba de un frío glacial que nada tenía que ver con la temperatura. Era un frío que parecía querer extinguir la misma esencia de la vida. Parado allí, en el epicentro de esa tormenta sobrenatural, comprendí mi desventaja. Mis herramientas habituales, mis rituales y conocimientos, eran inadecuados ante tales adversarios. Estaba enfrentando a entidades que no solo desafiaban mi entendimiento, sino que amenazaban con desmoronar las propias estructuras de mi realidad. Consciente de mi vulnerabilidad, pero incapaz de retirarme, sabía que debía encontrar una nueva manera de enfrentar a estas antiguas fuerzas, o arriesgarme a perder no solo a Elisa, sino también mi propia alma en el abismo de lo desconocido. Con el corazón pesado y la mente aturdida por la lucha sin precedentes, conseguí, mediante una mezcla desesperada de antiguos rituales y pura fuerza de voluntad, apaciguar temporalmente la tormenta que se había desatado en torno a Elisa. La lucha fue brutal. El ente, alimentándose de mi miedo y dudas, casi logra arrastrarme a la locura. Pero en el momento más oscuro, cuando sentí que todo estaba perdido, una luz inexplicable llenó la habitación. No supe si fue un acto de fe, un milagro, o simplemente un cambio en el flujo de energías cósmicas, pero aquel brillo pareció debilitar al espíritu lo suficiente como para que pudiera completar un ritual improvisado,
expulsándolo de nuestro plano. Las voces se calmaron, y la violencia física se disipó como humo en el aire frío de la habitación. Elisa, cuyos ojos por un momento dejaron de brillar con aquel fulgor inhumano, se tranquilizó. Sus ataduras ya no eran necesarias, y su cuerpo yacía exhausto sobre la cama, respirando de manera entrecortada pero regular. Pero aunque la calma había regresado a la casa, la paz no volvió con ella. Elisa, la muchacha vivaz y alegre que una vez conocí, parecía haberse desvanecido. En su lugar quedaba una silueta de lo que fue, una persona cuya mirada perdida parecía buscar algo que se había ido, algo inalcanzable. Era como si las entidades, aunque repelidas, se hubieran llevado una parte esencial de su ser, tal vez su alma, en su retirada hacia las sombras de donde habían surgido. Hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz era un susurro distante, como el eco de un sueño olvidado. Después de ese evento, y viendo poco que podría hacer para revertir lo sucedido, decidí que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar, lejos de los oscuros recuerdos que aquella casa y aquella ciudad albergaban para mí. Empaqué mis cosas y me mudé, dejando atrás la tierra que había sido testigo de mi confrontación con fuerzas que desafiaban nuestra comprensión del universo. No supe más de Elisa o de su familia. De vez en cuando, en las noches más silenciosas, mi mente vuelve a aquellos días, preguntándome si habrá recuperado alguna vez parte de lo que perdió. Pero las respuestas a esas preguntas son como sombras en la bruma, siempre elusivas, siempre tan fuera de alcance como lo estaban aquellas antiguas y terribles entidades. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.